Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a Jaime Roche, quien es analista soberano de México por parte de Moody's Investor Services. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Qué gusto saludarte. Hola, Susana. Gracias por la invitación. Pues bueno, primero que nada, cuéntanos por qué Moody's no hace cambios en la calificación de Pemex como lo hizo otra calificadora. ¿Creen que es suficiente la estrategia que anunció hace unos días Hacienda? Bueno, en realidad tenemos nuestros propios procesos para cuando tomamos una calificación. No hay un límite, o cuando tomamos decisiones sobre las calificaciones, no hay un límite específico de tiempo. Es un proceso continuo de evaluación y efectivamente es lo que estamos haciendo. Estamos viendo las primeras informaciones que salen de este plan de ajuste de Pemex de parte del gobierno. Los estamos tratando de digerir, estamos estudiando cuál va a ser el impacto, no solo sobre Pemex, sino también sobre el soberano o la calificación del gobierno, cuál va a ser el impacto fiscal en las finanzas públicas. Y por el momento creemos que es prudente seguir observando y evaluando cómo armar todo este rompecabezas, porque por el momento tenemos más preguntas que respuestas, y es por eso que queremos tratar de entender hacia dónde va todo esto y cómo cabe todo. ¿Cuáles serían algunas de estas preguntas que tienen sobre la petrolera, Jaime? Sobre la petrolera, en general, queremos tratar de entender cómo se va a financiar en los próximos 3 años. Hay una buena cantidad de deuda de Pemex que madura o que vence en los próximos 3 años, que es aproximadamente $30,000 millones. El financiamiento de dónde va a venir, en parte hay una ayuda con esta reducción de la carga tributaria de Pemex para con la Secretaría de Hacienda, pero también queremos entender de dónde van a seguir viniendo los otros recursos para financiar todas estas inversiones que va a estar haciendo Pemex. Y claro, si es que el soberano va a tener que apoyar más con más fondos, incluso inyecciones de liquidez o mayores incentivos tributarios o ayuda tributaria. Todavía faltan responder estas preguntas. Y Jaime, también Hacienda dijo que no se va a arreglar la situación financiera de la empresa productiva del Estado en 1 año. ¿Ustedes qué opinan? Es cierto, o sea, tenemos una empresa que si uno la ve fuera del contexto del apoyo del soberano o del gobierno, es una empresa bastante débil, con una carga de deuda bastante fuerte, bastante amplia. La principal preocupación o el foco de la atención del análisis es si es que cómo uno puede entender los mensajes que se tienen de mejorar las finanzas de Pemex, pero al mismo tiempo aumentar la inversión de Pemex. Entonces, ¿cómo se conjuga todo esto? ¿Cómo es este mensaje congruente? Y es cierto, una empresa uno no le da vuelta de la noche a la mañana a una empresa. Lo vimos en el 2016, claro, cuando hubo un cambio de mando en Pemex y se dio todo un proceso de corrección de los números. Ahora es otro camino que estamos tomando, pero sí, es siempre un proceso. Y Jaime, ¿qué nos puedes decir del trabajo de Moody's en torno a los comentarios del presidente de México de que las calificadoras eran hipócritas y que no verificaban la transparencia en Pemex, los saqueos, la corrupción que se ha registrado durante los últimos años y que simplemente se estaban enfocando pues al tema de la deuda? Bueno, ciertamente lo que habla o lo que se supone que tiene que decir una calificación es la habilidad y voluntad de una entidad de repagar su deuda y de repagar sus fondos. Eso es lo cierto para el soberano, para Pemex, y en ese caso hemos visto cómo se ha ido degradando la calidad crediticia de Pemex, y la calificación de Pemex se fue reduciendo en los últimos años, desde el 2015 hasta la fecha, por todas estas presiones de las finanzas de Pemex, la necesidad de cortar gastos. Y sin duda, es algo que siempre limitó la calificación de Pemex y que siempre ha limitado también la calificación del soberano. Si uno ve las finanzas públicas, el perfil crediticio de México debería de haber tenido una calificación mucho más alta, pero sí teníamos en cuenta que los temas institucionales
las debilidades institucionales, incluyendo la corrupción, la informalidad y todos estos temas, siempre han limitado la calificación a su nivel de A3 en vez de por lo menos A1 que debería haber tenido. Pero ahora las presiones son distintas y sí le tomamos atención a estos temas, pero también lo importante son los resultados financieros. Bien. Pues finalmente, Jaime, también en torno al crecimiento económico, ustedes aseguran que esta desaceleración en la economía pone en riesgo el perfil crediticio de nuestro país. Cuéntanos un poco al respecto. Siempre hay una relación muy estrecha entre el desempeño económico y las finanzas públicas. Y en este momento hemos visto que en el cuarto trimestre sí se da una leve desaceleración de la economía mexicana. Creemos que esa desaceleración va a continuar este año, que va a ser difícil llegar a esa tasa de crecimiento de 2% que han planteado las autoridades y el gobierno en su presupuesto, y que esto te va a dificultar mucho el panorama fiscal. Es posible que veamos una aceleración del crecimiento el próximo año, pero nos preocupa la estructura de este crecimiento, qué es lo que lo va a estar apoyando, si es que solo va a ser el gasto público, lo cual le restaría algo de calidad a ese crecimiento a futuro y le restaría algo de sostenibilidad. Siempre es adictivo tener el gasto público apoyando el crecimiento, pero eso no es sostenible en el tiempo y esto tal vez es algo que tenemos que evaluar y estudiar. Claro, entre pues este crecimiento también se esperaría pues incrementar las inversiones que tal vez se podrían ver afectadas por decisiones como la cancelación del nuevo aeropuerto. Dicen eso en su comunicado de Moody's, Jaime. Totalmente cierto, Susana. La inversión siempre es sensible a lo que sucede por el lado de las políticas públicas, y lo que estamos viendo es que la inversión es la que está dando señales de debilidad. Lo dio en el cuarto trimestre, muy probablemente vamos a ver debilidad en la parte de las inversiones este año, que es lo que va a jalar el crecimiento hacia abajo, y en realidad eso es lo que nos preocupa. Si la inversión privada no acompaña el gasto público como motor de crecimiento, la calidad del gasto a futuro, la calidad del crecimiento a futuro va a ser mucho menor y más susceptible a que se desacelere. Bien, pues muchas gracias por la comunicación desde Nueva York, Jaime Roche, analista soberano de México en Moody's Investors Service. Muy buenas tardes. Siempre un gusto, Susana, gracias. Gracias, igualmente.